pero el yo absorbe los rayos de aquella luz que se enciende como luz eterna en el hombre. Como éste recoge las experiencias del cuerpo y del alma en el yo, así también deja afluir todos los pensamientos de verdad y de bondad en el yo. Las percepciones de los sentidos se manifiestan al yo por un lado, y por el otro, se muestra el espíritu. Cuerpo y alma están dedicados al yo para servirlo. 28. Rudolf Steiner, Teosofía. Pero este se entrega al espíritu para que lo compenetre. El yo vive en el cuerpo y en el alma, pero el espíritu vive en el yo. Y lo que del espíritu existe en el yo es eterno, porque el yo adquiere esencia y valor de aquello con que está en conexión. En cuanto vive en el cuerpo físico, está sujeto a las leyes del mundo mineral. Mediante el cuerpo etérico, está sujeto a las de reproducción y crecimiento. En virtud del alma senciente y del alma racional, está sometido a las leyes del mundo anímico, y en cuanto acoge en sí a lo espiritual, queda sometido a las leyes del espíritu. Lo que es formado por las leyes minerales y por las leyes de la vida, nace y muere, pero el espíritu nada tiene que ver con principio y fin. El yo vive en el alma. Si las manifestaciones más elevadas del yo pertenecen al alma consciente, es necesario decir también que este yo, irradiando en ella, vive en toda el alma y, a través de ésta, manifiesta su acción sobre el cuerpo. En el yo vive el espíritu. Irradia sobre el yo y habita en él como en su involucro, precisamente como el yo vive en el cuerpo y en el alma como en sus involucros. El espíritu forja al yo desde lo interno hacia lo externo, mientras el mundo mineral lo forja desde afuera hacia lo interno. El espíritu que forma un yo y vive como yo, será llamado seidad espiritual, porque se manifiesta como yo o sí mismo del hombre. La diferencia entre la seidad espiritual y el alma consciente puede ser definida de la manera siguiente. El alma consciente está en contacto con la verdad existente por sí misma, e independientemente de toda simpatía o antipatía. La seidad espiritual lleva consigo esta misma verdad, pero acogida y guardada por el yo que la ha individualizado y acogido en el ser independiente del hombre. Por el hecho de que la verdad eterna sea así individualizada y se reúna con el yo en una entidad, el mismo yo adquiere la eternidad. La seidad espiritual es una manifestación del mundo espiritual en el yo, como por otra parte la percepción de los sentidos, es una manifestación del mundo físico en el yo. En aquello que es rojo, verde, claro, oscuro, duro, blando, cálido, frío, se manifiesta a nosotros el mundo físico. En lo que es bueno y verdadero se manifiesta el mundo espiritual. En el mismo sentido como las manifestaciones del mundo físico se llaman sensaciones, así, la manifestación de lo espiritual será llamada intuición. Hasta el más simple pensamiento contiene intuición, puesto que no se le puede tocar con la mano ni ver con los ojos. Se recibe del espíritu por intermedio del yo. Si un hombre muy evolucionado y otro menos evolucionado contemplan una planta, lo que vive en el yo del primero es ciertamente diferente de lo que vive en el yo del segundo, y sin embargo, las sensaciones de ambos han sido despertadas por el 29. Rudolf Steiner, Teosofía. Mismo objeto. La diferencia reside en esto, que el primero es capaz de formar pensamientos en torno de aquel objeto, mucho más perfectos que el segundo. Si los objetos se manifestaran solo por medio de las sensaciones, no podría haber progreso en la evolución espiritual. La naturaleza es sentida también por el salvaje, pero las leyes de la misma, se revelan solo al pensamiento fecundado por la intuición en el hombre, que en su evolución ha llegado a un grado más alto. Los estímulos del mundo exterior son sentidos también por el niño como estímulos de la voluntad, pero los imperativos de lo moralmente bueno solo se le revelan más tarde, en el transcurso de su desarrollo, cuando aprende a vivir en el espíritu y a comprender sus revelaciones. Como sin los ojos no habría sensación de los colores, así tampoco puede haber intuición sin los pensamientos elevados de la seidad espiritual. Como la sensación no crea a la planta en la cual aparece el color, así la intuición no crea lo espiritual, de lo cual solo da noticias. Mediante la intuición, el yo humano que vive en el alma, atrae los mensajes de lo alto, del mundo espiritual, como mediante las sensaciones recibe los mensajes del mundo físico. Obrando de esta manera, introduce el mundo espiritual en la vida personal del alma, como por medio de los sentidos introduce el mundo físico. El alma, es decir, el yo que resplandece en ella, abre sus puertas por dos lados. Por una parte, hacia el mundo físico y, por la otra, hacia lo espiritual.
Ahora bien, como el mundo físico solo puede transmitir noticias de sí mismo el yo, solo porque con materias y fuerzas físicas construye un cuerpo en el que vive el alma consciente y posee los órganos apropiados para percibir las cosas físicas externas, así también el mundo espiritual, con las materias propias y fuerzas espirituales construye un cuerpo espiritual, en el cual el yo vive y percibe las cosas espirituales por medio de las intuiciones. Es evidente que las expresiones substancia espiritual, cuerpo espiritual, tomadas literalmente, contienen una contradicción, pero las empleamos aquí para relacionar el pensamiento a lo que corresponde desde el punto de vista espiritual al cuerpo físico del hombre. De la misma manera como en el mundo físico, cada cuerpo humano es construido como una entidad independiente, así también, se forma el cuerpo espiritual en el mundo espiritual. En este mundo existe para el hombre un fuera y un dentro, lo mismo que en el mundo físico, y como el hombre recoge del ambiente físico las materias y las elabora dentro del cuerpo físico, así también acoge del mundo externo espiritual, la espiritualidad y se la apropia. Lo espiritual es el alimento eterno del hombre. Como este nace del 30 Rudolf Steiner, Teosofía Mundo Físico, así nace también del espíritu por virtud de las leyes eternas de lo verdadero y de lo bueno. Está separado del mundo espiritual que lo circunda, como está separado, como un ser independiente, de la totalidad del mundo físico. A este ser espiritual independiente, lo llamaremos hombre-espíritu. Si examinamos el cuerpo físico del hombre, encontramos las mismas materias y fuerzas que se hallan fuera de él, en el resto del mundo físico. Así también en el hombre-espíritu. Dentro de él palpitan los elementos del mundo espiritual exterior. En él son activas las fuerzas del mundo espiritual. Como un ser viviente y senciente está encerrado en una piel física, igualmente ocurre en el mundo espiritual. La piel espiritual que separa al hombre espíritu del mundo de la unidad espiritual, lo hace en este mundo espiritual un ser espiritual independiente, que vive en sí mismo y que percibe intuitivamente el contenido espiritual del mundo. Esta piel espiritual será llamada involucro espiritual, involucro áurico. Es indispensable tener presente que esta piel espiritual se va extendiendo continuamente con el progreso de la evolución humana, de manera que individualidad espiritual de un hombre, su involucro áurico, es susceptible de crecimiento ilimitado. El hombre espíritu vive dentro de este involucro espiritual construido por la fuerza vital espiritual, lo mismo que el cuerpo físico es construido por la fuerza vital física. En la misma forma como se habla de un cuerpo etérico, se debe hablar también de un espíritu etérico con respecto al hombre espíritu. Este espíritu etérico será llamado espíritu vital. La entidad espiritual del hombre se divide, por tanto, en tres partes: hombre espíritu, espíritu vital y seidad espiritual. Para el clarividente, en el mundo espiritual, esta entidad espiritual del hombre, es una realidad perceptible, como parte superior verdaderamente espiritual del aura. Ve dentro del involucro espiritual, al hombre espiritual como espíritu vital, y ve, también, cómo este espíritu vital va creciendo continuamente, mediante la absorción de alimento espiritual del mundo espiritual exterior. Además, percibe cómo, después de esa absorción, el involucro espiritual se va ensanchando y, como el hombre espiritual resulta cada vez más grande. Considerado desde el punto de vista del espacio, este engrandecimiento es naturalmente, solo una imagen de la realidad. A pesar de esto, en la representación de esta imagen, el alma humana es dirigida hacia la correspondiente realidad espiritual. La diferencia entre la entidad espiritual del hombre y la entidad física, consiste, precisamente, en que esta última tiene una extensión limitada, mientras que la primera, puede crecer infinitamente. 31 Rudolf Steiner, Teosofía. Porque lo que absorbe de alimento espiritual tiene un valor eterno. El aura humana aparece, entonces, compuesta de dos partes que se interpenetran, de las cuales una está formada y coloreada por la vida física del hombre, y, la otra, por su existencia espiritual. El yo señala la separación entre las dos, de tal modo, que lo físico sacrifica sus propiedades para construir un cuerpo capaz de albergar un alma, mientras que, de un modo similar, el yo se dispone a que el espíritu se desenvuelva dentro de sí, el que a su vez compenetra al alma y le da la meta en el mundo espiritual.
Mediante el cuerpo, el alma está contenida en el mundo físico, en tanto que, por medio del hombre espiritual, le crecen alas para remontarse en el mundo espiritual. Si queremos comprender al hombre integral, lo debemos considerar como constituido por todas las partes que hemos mencionado. El cuerpo está constituido por materias del mundo físico, de una manera adecuada al yo pensante. Está compenetrado de fuerza vital por lo que viene a ser cuerpo etérico o cuerpo vital. Este, como tal, se abre al mundo exterior por medio de los sentidos y viene a ser cuerpo anímico. A este lo compenetra el alma senciente, y forma con él una unidad. El alma senciente no recibe solo las impresiones del mundo externo en forma de sensación, sino que tiene vida propia que fecunda por una parte, por medio del pensamiento, y por otra, por medio de las sensaciones. Resultando así el alma racional, lo que le es posible porque se entreabre a lo alto a las intuiciones como hacia lo inferior a las sensaciones. Actuando así es alma consciente. Esto le es posible porque el mundo espiritual crea en ella el órgano intuitivo, de modo análogo como el mundo físico le forma los órganos de los sentidos. Como estos transmiten las percepciones mediante el cuerpo anímico, así el espíritu le transmite las intuiciones a través del órgano de la intuición. En consecuencia, el hombre espiritual queda vinculado con el alma consciente, formando con ella una unidad, así como el cuerpo físico y el alma senciente están unidos en el cuerpo anímico. El alma consciente y la seidad espiritual forman una unidad. En esta unidad el hombre espiritual vive como espíritu vital, así como el cuerpo etérico forma la base corpórea vital para el cuerpo anímico. Y como el hombre físico está encerrado en la piel física, así el hombre espíritu en el involucro espiritual. La constitución del hombre completo puede ser representada entonces como sigue. 32. Rudolf Steiner, Teosofía A. Cuerpo físico. B. Cuerpo etérico o vital. C. Cuerpo anímico. D. Alma senciente. E. Alma racional. F. Alma consciente. G. Seidad espiritual. H. Espíritu vital. I. Hombre espíritu. El cuerpo anímico C, y el alma senciente D, son una unidad en el hombre terrestre, como también el alma consciente F, y la seidad espiritual G. Resultando entonces 7 partes en el hombre terrestre. 1. El cuerpo físico. 2. El cuerpo etérico o vital. 3. El cuerpo anímico senciente. 4. El alma racional. 5. El alma consciente, llena de espíritu. 6. El espíritu vital. 7. El hombre espíritu. En el alma resplandece el yo, que recibe su contenido del espíritu, resultando así el vehículo del hombre espiritual. Por este hecho el hombre tiene parte en los 3 mundos: el mundo físico, el mundo anímico y el mundo espiritual. Por medio del cuerpo físico, del etérico y del anímico, está enraizado en el mundo físico y mediante la seidad espiritual, el espíritu vital y el hombre espíritu se eleva floreciendo en el mundo espiritual. Pero el tronco que tiene las raíces en una parte y florece en otras, es el alma misma. Se puede, conservando la armonía con la constitución del hombre, citada más arriba, representarla también en forma más simple. Si bien el yo humano resplandece en el alma consciente, compenetra, sin embargo, todo el ser anímico. Las partes de este ser anímico no están nítidamente separadas como las partes corpóreas. Se interpenetran en un sentido más elevado. Si se considera el alma racional y el alma consciente como los involucros pertenecientes al yo y este como núcleo de las mismas, entonces, se puede dividir al hombre en cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral y yo. La expresión cuerpo astral sirve aquí para indicar el conjunto de cuerpo anímico y 33. Rudolf Steiner, Teosofía del alma senciente. Esta expresión se encuentra en la literatura antigua y la empleamos aquí libremente, para expresar lo que reside en la entidad humana, más allá de la perceptibilidad sensoria. Si bien el alma senciente es, en cierto modo, impulsada también por el yo, no obstante, está tan estrechamente conexa al cuerpo anímico que, para ambas consideradas en conjunto, está justificado el empleo de una expresión única. Ahora bien, cuando el yo está interpenetrado por la seidad espiritual, entonces esta seidad se presenta de manera que el cuerpo astral es transformado por lo que emana del elemento anímico.
influencian al cuerpo astral antes de aquella interpenetración los deseos, las pasiones del hombre en cuanto son sentidas y actúan en él las percepciones sensorias. Las percepciones sensorias se producen por medio del cuerpo anímico, que representa un vehículo en el hombre que es construido por el mundo exterior. Los instintos, los deseos y las pasiones, etc., nacen en el alma senciente en cuanto ésta es impulsada por fuerzas de la interioridad, antes que esta interioridad se abandone a la seidad espiritual. Si el yo se interpenetra de la seidad espiritual, entonces el alma a su vez, invade el cuerpo astral con esta seidad espiritual. Y esto se verifica de manera que los instintos, los deseos y las pasiones son iluminadas por aquello que el yo ha recibido del espíritu. El yo, en virtud de su participación en el mundo espiritual, ha llegado entonces a dominar en el mundo de los instintos, de los deseos, etc. Cuanto más lo realiza, tanto más la seidad espiritual se hace evidente en el cuerpo astral, el que, a su vez, viene a resultar transformado. El cuerpo astral aparece entonces, él mismo, como una entidad en dos partes, una transformada, y, otra, no transformada. Por esto, la seidad espiritual, en su manifestación en el hombre, puede ser indicada como cuerpo astral transformado. Un proceso similar se verifica en el hombre cuando acoge en su yo al espíritu vital. Se transforma entonces el cuerpo vital, que es compenetrado por el espíritu vital. Este se manifiesta de manera que el cuerpo vital viene a ser diferente de lo que era antes. Se puede decir, entonces, que el espíritu vital es el cuerpo vital transformado. Y si el yo acoge en sí al hombre espíritu, recibe entonces la poderosa fuerza para compenetrar el cuerpo físico. Es natural que lo que del cuerpo físico es así transformado no se pueda percibir con los sentidos físicos. Del cuerpo físico ha resultado hombre espíritu precisamente la parte que se ha espiritualizado. Existe entonces, físicamente, para la percepción de los sentidos, y en cuanto lo físico se ha espiritualizado es percibida por la facultad cognoscitiva espiritual. A los sentidos exteriores, aun aquella parte física que es interpretada por la espiritualidad, se evidencia solo físicamente. Basándose en todo esto se puede 34. Rudolf Steiner, Teosofía representar la constitución del hombre, también de esta manera. 1. Cuerpo físico. 2. Cuerpo vital. 3. Cuerpo astral. 4. Yo, como núcleo anímico. 5. Seidad espiritual, como cuerpo astral transformado. 6. Espíritu vital, como cuerpo vital transformado. 7. Hombre espíritu, como cuerpo físico transformado. 35. Rudolf Steiner, Teosofía. La reencarnación del espíritu y el destino entre el cuerpo y el espíritu, vive el alma. Las impresiones que le llegan por intermedio del cuerpo son pasajeras. Existen solo mientras el cuerpo abre sus órganos a las cosas del mundo exterior. Nuestros ojos perciben el color de la rosa solo mientras ella está presente, y mientras el mismo ojo la contempla. Es necesario, entonces, la presencia tanto del objeto en el mundo exterior, como la del órgano corpóreo, para que una impresión, una sensación o una percepción pueda producirse. En cambio, aquello que es reconocido en nuestro espíritu como verdad con respecto a la rosa, no es fugaz ni momentáneo, y también en cuanto a su verdad, no depende absolutamente de nosotros, desde que sería igualmente verdad aunque no nos hubiésemos encontrado jamás ante la rosa. Aquello que reconocemos por medio del espíritu, se basa en un elemento de la vida anímica, por medio del cual el alma se relaciona con un contenido del mundo que se manifiesta en ella, independientemente de las bases transitorias del cuerpo. No importa si lo que se manifiesta es por sí mismo imperecedero en todos sus aspectos. Lo que importa es que la manifestación se verifique en el alma, de manera que al verificarse, no entre en consideración la base corpórea transitoria de ésta, pero sí lo que en ella es independiente de este elemento perecedero. El elemento permanente en el alma, entra en observación, desde el momento en que percibe que ésta tiene experiencias que no están limitadas por su parte perecedera. No importa tampoco si estas experiencias resultan desde el principio, conscientes por medio de funciones transitorias de la organización corpórea, sino que se trata que contengan algo que, aunque vive en el alma es, en su verdad, independiente de los procesos transitorios de la percepción.
El alma, al hallarse en el medio, entre el cuerpo y el espíritu, está colocada entre lo transitorio y lo perdurable, pero es también la mediadora entre lo presente y lo perdurable, porque conserva lo presente para tener el recuerdo. Con esto, libra a lo momentáneo de su fugacidad y lo acoge en lo perdurable de su espíritu. Le da también un sello de perdurabilidad a las cosas fugaces, desde que, en su vida, el alma no se abandona únicamente a los estímulos pasajeros, sino que determina por sí misma las cosas, y en estas, incorpora su propia naturaleza, por medio de las acciones que lleva a cabo. Mediante la memoria 36. Rudolf Steiner, Teosofía. El alma conserva lo que era ayer, mediante la acción prepara lo que será mañana. Nuestra alma debería percibir siempre de nuevo el color rojo de la rosa, para tenerlo presente si no lo retuviéramos por medio de la memoria. Lo que permanece después de una impresión externa, lo que puede ser retenido por el alma, puede, independientemente de las impresiones exteriores, hacerse nuevamente representación. Mediante esta facultad, el alma hace del mundo exterior un mundo suyo interior, de manera que puede retenerlo, por medio de la memoria, para el recuerdo, e independientemente de las expresiones recibidas, vivir con él una vida interior propia. Así, la vida anímica resulta el efecto duradero de las impresiones transitorias del mundo exterior. Pero también la acción adquiere perpetuidad después que ha sido impresa en el mundo exterior. Si cortamos la rama de un árbol, ha ocurrido algo mediante nuestra alma que cambia el curso de los acontecimientos en el mundo exterior. Aquella rama de árbol hubiera tenido un porvenir bien diferente si no hubiera intervenido nuestra acción. Hemos dado origen, por tanto, a una serie de efectos que no se hubieran producido sin nuestra existencia. Lo que hemos hecho hoy permanece para mañana y se convierte en duradero mediante nuestra acción, de la misma manera que nuestras impresiones de ayer se han vuelto duraderas para nuestra alma por medio de la memoria. De esta durabilidad adquirida por medio de la acción, la conciencia habitual no se forma una representación, del mismo modo como la que tiene por medio de la memoria, o sea, la perpetuidad de una experiencia basada sobre la percepción. Pero el yo del hombre, ¿no se encuentra acaso vinculado con las modificaciones que se verificaron en el mundo por medio de la acción, del mismo modo como lo está con el recuerdo resultante de una experiencia? El yo juzga distintamente de las nuevas impresiones, según que tenga o no este o aquel recuerdo. Pero, en su calidad de yo, ha entrado también en otra relación con el mundo, según que haya o no llevado a cabo esta u otra acción. La existencia o la no existencia de alguna relación del mundo con mi yo, depende del hecho de que por medio de una acción nuestra, hayamos o no producido una impresión sobre otra persona. Después de haber producido una impresión sobre el ambiente, somos seres distintos en nuestras relaciones con el mundo. La razón de lo que se alude aquí, no se observa de la misma manera como se observan las modificaciones del yo, resultantes de la adquisición de un recuerdo. Se explica porque el recuerdo, apenas formado, se une con la vida anímica que siempre hemos experimentado como propia nuestra, mientras 37. Rudolf Steiner, Teosofía. Que, el efecto exterior de la acción, liberada de esta vida anímica, se desenvuelve y tiene consecuencias, que son diferentes de lo que de ella queda en el recuerdo. Sin embargo, prescindiendo de esto, es necesario admitir que, después de toda acción cumplida, queda en el mundo algo cuya característica le ha sido impresa por el yo. Si se reflexiona verdaderamente sobre el asunto de que tratamos, se llegará a la pregunta: ¿no podría ser que las consecuencias de una acción cumplida, a cuya naturaleza se le ha dado la impronta del yo, tenga una tendencia a volver hacia el yo, lo mismo que una impresión conservada en la memoria tiende a reproducirse cuando se presenta la relativa causa externa? Lo que se conserva en la memoria espera que se presente tal causa. Pero no podría ocurrir que lo que se conserva con el carácter del yo en el mundo exterior, espere también, para volver desde afuera al alma, lo mismo como el recuerdo se presenta desde el interior a esta alma, cuando la provoca una determinada causa. Aquí planteamos el problema solo en forma de interrogación porque, ciertamente, podría ser que no se presentase jamás la circunstancia, por la cual, aquellas consecuencias de una acción que ya tienen el carácter del yo, puedan encontrar al alma humana.
pero que existan como tales y que, por su existencia, determinen la relación del mundo con el yo, se hace evidente enseguida como una idea posible, con tal que se siga atentamente con el pensamiento lo que hay en el asunto. En las consideraciones que siguen, se indagará si en la vida humana existe algo que desde el punto de vista de esta idea posible, nos señale una realidad. Examinemos ante todo la memoria. ¿Cuál es su origen? Evidentemente su causa es bien diversa de las sensaciones o percepciones. Sin el ojo no podemos tener una sensación del color azul, pero por medio del ojo, no tenemos ciertamente el recuerdo del azul. Para que el ojo nos dé esta sensación, es necesario que se le presente un objeto de ese color. La corporeidad dejaría hundir en la nada nuevamente todas las impresiones si, al formarse la representación actual por medio de la percepción, no se desenvolviese al mismo tiempo algo en relación entre el mundo exterior y el alma, algo que tiene en el hombre consecuencias, de manera que, más tarde, por medio de procesos que se desarrollan en él, puede tener nuevamente una representación de aquello que antes, desde afuera, le habría producido una representación. Quien haya adquirido práctica en la observación de lo anímico, podrá encontrar que es completamente equivocada la expresión que 38. Rudolf Steiner, Teosofía parte de la opinión siguiente: que uno tiene una representación y que, mañana, por medio de la memoria, esta representación vuelve a presentarse, habiéndose conservado durante este tiempo en alguna parte del hombre. No. La representación que ahora tenemos, es un hecho que se desvanece con el momento actual. Cuando se produce el recuerdo, se verifica en nosotros un proceso que es consecuencia de algo que ha ocurrido aparte de la provocación de la representación actual, en cuanto a la relación entre el mundo exterior y nosotros. La representación provocada por el recuerdo es nueva, no es la originaria conservada. El recuerdo consiste en la capacidad de tener una representación nueva y no el resurgimiento de una representación. Lo que se presenta de nuevo, es algo diferente de la representación misma. Esta observación se hace aquí, porque en el campo espiritual científico, es necesario que en ciertas cosas se forme un concepto más exacto, del que se acostumbra en la vida ordinaria y hasta en la ciencia corriente. Recordar significa experimentar algo que por sí mismo no existe más. Relacionamos una experiencia pasada con nuestra vida presente. Eso es verdad para cualquier recuerdo. Pongamos un ejemplo. Encontramos a una persona y la reconocemos por haberla visto ayer. Sería para nosotros absolutamente desconocida si no pudiéramos relacionar la imagen que mediante la percepción nos hicimos ayer de ella, con la impresión recibida hoy. La imagen actual nos es dada por la percepción, esto es, por el organismo sensorio. Pero ¿qué es lo que evoca en nuestra alma la imagen de ayer? Es la misma entidad, dentro de nosotros, que estaba presente en nuestra experiencia de ayer, y que presencia también está de hoy. Es aquella que antes hemos llamado alma. Sin esta fiel conservadora del pasado, toda impresión exterior resultaría siempre nueva para el hombre. Es verdad que el alma imprime en el cuerpo, como un signo, el proceso por medio del cual los sucesos se vuelven recuerdos, pero es precisamente el alma, que debe hacerse esta impronta y, después, percibir su propia impresión, como percibe algo del mundo exterior. De esta manera ella es la conservadora del recuerdo. Como conservadora del pasado, el alma recoge continuamente tesoros para el espíritu. Que sepamos distinguir lo verdadero de lo falso, se debe a que, como hombres, somos seres pensantes, capaces de adueñarnos de la verdad por el espíritu. La verdad es eterna y se nos podrá revelar siempre de nuevo en los objetos, aunque nos olvidemos totalmente del pasado, y cada impresión nos resultase nueva. Pero el espíritu, en nuestra interioridad, no se limita a las impresiones del momento, el alma extiende su horizonte al pasado. 39. Rudolf Steiner, Teosofía. Y cuanto más de él puede el alma llevar al espíritu, tanto más lo enriquece. Así pues, el alma transmite al espíritu lo que ella ha recibido del cuerpo. El espíritu del hombre, por esto, en todo instante de la vida, lleva dos cosas dentro de sí. Primero, las leyes eternas de lo verdadero y de lo bueno. Segundo, el recuerdo de las experiencias del pasado. Toda acción suya se cumple bajo la influencia de estos dos factores. Si queremos comprender el espíritu de un hombre, debemos saber dos cosas de él.
cuánto le haya sido revelado por el Eterno y cuántos tesoros del pasado han sido acumulados en él. Estos tesoros, sin embargo, no permanecen en el espíritu sin alteración. Las impresiones que el hombre adquiere de sus experiencias, se desvanecen gradualmente de la memoria, pero sus frutos no perecen. Nadie recuerda todas las experiencias porque pasó durante la infancia, cuando aprendía el arte de leer y de escribir, pero nadie sabría leer ni escribir si no hubiera tenido aquellas experiencias y si no hubieran quedado conservados los frutos en forma de capacidades. Y esta es, precisamente, la transformación que el espíritu efectúa sobre los tesoros de la memoria. Abandona su suerte a lo que conduce a las imágenes de cada experiencia, extrayendo solo la fuerza para aumentar las aptitudes. De esta manera, no pasa ninguna experiencia sin ser utilizada. El alma la conserva como recuerdo y el espíritu se apropia lo que puede enriquecer sus facultades y el contenido de su vida. El espíritu humano crece por las experiencias asimiladas. Si las experiencias pasadas no se encuentran acumuladas en el espíritu como en un depósito, se encuentran, en cambio, los efectos en las capacidades que el hombre ha adquirido.